Buenos días tengan cada uno de ustedes. Damos inicio a nuestra clase con relación a los experimentos de Mendel. En la clase anterior estábamos viendo algo de historia, algo de lo que sucedió en todo el trabajo, en todo el aporte que Mendel hizo con respecto a la genética. Ahora vamos a hablar un poco de manera más amplia lo que fueron los experimentos de Mendel, y uno de sus experimentos más grandes, o fueron sus primeros experimentos, fue con las arvejas. Y los experimentos consisten en, la de Mendel está en el fenotipo, que en este caso son las características de las que hubieron después de esos experimentos que él hizo. Luego está la interpretación del genotipo, de cómo se conformaron las genes o el ADN, en este caso podemos llamarlo de esa manera, las genes de cada planta que él unificó para crear una sola. Para ello agradezco el aporte de Eliezer, que él nos comentaba que lo que él hizo fue como un injerto, y es totalmente cierto, ya que en la actualidad esa unión de dos tipos de plantas se conoce como injerto, y fue lo que Mendel hizo. Lo que Mendel hizo es tomar unas arvejas que eran, ahí indica que eran de color verde, y unas que eran amarillas. Él las unificó. Obviamente las características eran diferentes, ya que uno indicaba que es verde, la otra es amarilla. Él las unificó y creó la segunda generación de esos híbridos o de esas arvejas, que se convirtieron en amarillos al 100%, nos indica. Ahí ustedes lo pueden ver en la gráfica, en la figurita que tienen primero, que fue un 100% de semillas amarillas. En la segunda generación, él colocó o él sembró las semillas amarillas con un 75%, que es decir, que tenían rasgos de fenotipo un poco más amplios, y luego con un 25% las semillas verdes. Y eso fue lo que él hizo. Pero ahora les voy a dar un ejemplo más de ese trabajo que él hizo, pero con los que se ha hecho en la actualidad o estos últimos 30 años, de cómo los agrónomos o los científicos han trabajado con este proceso de injertos o de experimentos, como lo que Mendel hizo. En la actualidad, los diferentes injertos que se han hecho es con los manzanos, los árboles de naranjos, olivo, y existen variedad de plantas que ya fueron injertados. ¿Y por qué los hacen? Con la intención de mejorar esas semillas o mejorar esos frutos. Algo que llama bastante la atención es que si nosotros conocemos que Guatemala tiene la capacidad de producir todo tipo de frutas, cada una de acuerdo a su región. Por ejemplo, en las áreas de Chimaltenango se produce bastante la fresa, las manzanas, los duraznos, y son conocidos como los frutas criollas. ¿Por qué? Porque son las que son propiamente de Guatemala. Y en algunas otras regiones cálidas, principalmente como Escuintla,
Retalhuleu se producen las demás frutas como la piña, la sandía, ¿qué más? Los mangos, algunos jocotes que son los rojos se producen ahí. Y la otra especie de jocotes que son los jocotes coronas y los otros amarillos se producen en las áreas de Chimaltenango. Y de esa manera, pues de acuerdo a la región, de cómo sea, si es cálida o templada, de esa manera es que se va produciendo las diferentes frutas. Pero algo bastante interesante que estaba yo investigando, que los extranjeros, podemos decir, de otros países, ellos vinieron e investigaron, analizaron las diferentes semillas, los diferentes árboles que Guatemala tenía. Entonces ellos lo que hicieron, pues ver, por ejemplo, una manzana, como algunas que se dan aquí en Chimaltenango y hay otra que se da en Chichicastenango. Las manzanas son como de ese tamaño, no son muy grandes, son algo pequeñas, pero tienen un buen sabor. El sabor es bastante dulce, no es ácido, no es que tenga mal sabor, sino que esos frutos tienen un sabor bastante rico. Ellos las analizaron y luego con los árboles de manzanos que ellos tenían en su región, pues se dieron cuenta que lo de ellos era frutos grandes, pero sin sabor. Y las que están acá son frutos pequeños, pero con sabor. Entonces lo que ellos hicieron es hacer ese experimento de Mendel, que actualmente se conoce como injertos. Y es bastante fácil cómo se hace eso. Por ejemplo, imagínense que este lapicero, creo que no lo logran ver ahí. Este lapicero sea un árbol de manzano guatemalteco. Lo que ellos hicieron es llevarse las ramas y llevarse frutos en su país. Luego, cuando ellos llegaron en su país, iniciaron con el injerto. ¿Y cómo se hace eso? Con los árboles que ellos tienen en su país, le cortaron todo, le quitaron todas las ramas, dejaron únicamente el tronco, pero sembrado. Luego, con las ramas que ellos llevaron, las cortaron, las arreglaron bien y las pusieron sobre o dentro del tronco. Pusieron varias ramas. Y en el transcurso de un tiempo, esas ramas logran pegar con la otra. Entonces, lo que ahí traspasaron, lo que las semillas guatemaltecas, podemos decir, traspasaron acá, fueron una parte de las genes. Fueron una parte de las genes, que son los rasgos internos, fueron las que le introducieron al árbol que ellos tenían y que da como resultado las manzanas que hoy conocemos. Ustedes conocen esas manzanas importadas que son bastante grandes, son rojas, intensas y son bastante dulces. O también están esas verdes. Y ustedes las miran así bien agradables, son bastante grandes, con color. Y si ustedes comparan una de esas con las que se da en Guatemala, muchos prefieren comer esas importadas porque saben que son dulces, son grandes, que su sabor es diferente a los de Guatemala.
Pero eso se dio a los diferentes injertos que se hicieron. Y no solo ha sucedido con eso, con las naranjas, con los bananos, con las peras, ciruelas, pues con una gran variedad de frutos que ellos lo que decidieron hacer fueron injertos. Y esos injertos pues son como resultado en la actualidad los experimentos o uno de los experimentos que Mendel hizo. Entonces resulta bastante interesante cómo es que con un simple tallo, con solo el hecho de cortarlo, ustedes si desean ver más, en el internet hay bastante información con respecto a eso. Pueden buscar videos, pueden buscar imágenes de cómo es que esos injertos se hacen con solo cortándole las ramas del árbol, colocándole otras de otra especie y da como resultado frutos diferentes. Frutos en este caso no como las de Guatemala podemos decir y no como las que en ese país o por ejemplo Estados Unidos tenían, sino una especie diferente al fruto de Estados Unidos con el fruto de Guatemala, creando una nueva especie a la que se le llama frutas importadas. Entonces es de esa manera como la que se da ese proceso o esos experimentos que Mendel hizo, que cuando él analizó esos experimentos que él hizo, tenía en sus características, que son los rasgos fenotipos, pues cambiaron. Ya no eran como la de una especie ni la de la otra, sino que los rasgos eran diferentes. Y lo mismo sucede con la interpretación o cuando él verificó cómo estaban las genes, cómo estaban internamente esos rasgos genotipos. Él pudo determinar cuánto de genes logró colocar las semillas verdes y cuánto de gen puso las semillas amarillas. Entonces nos damos cuenta, a veces se vuelve algo complicado o nos resulta algo confuso de cómo es que se dio todo eso. Pero increíblemente, pues esos experimentos son las que se utilizaron en estos últimos años y eso dio como resultado crear nuevos productos, crear nuevas especies, como también se conoce como la arveja china. La arveja china, si ustedes la conocen, son algunas arvejas que ya no tienen semillas por dentro, como las que tal vez algunos logran comprar en el mercado con granos. Esas arvejas chinas, los granos ya no les crecen bastante, son chiquitos. Y lo que se consume es, ¿cómo se llama? Se me fue. Es la vaina. Es esa donde se encuentran los granos que se le llama vaina. Pues ya solo esa es la que se consume, ya no es en sí los granos. Pero eso fue, o esos fueron algunos experimentos que los científicos después de Mendel empezaron a realizar, y ahí fue cuando empezó todo esta creación de nuevas especies en cuanto a principalmente a las plantas, frutas, verduras, pero no solo en la actualidad ya no solo hay injertos de plantas, sino también hay injertos de la piel, injertos en el cabello. Algunos de los injertos más conocidos en la piel es cuando a veces hay personas que les sucede algún accidente y por ejemplo acá pierden una parte del muslo
y como ese músculo, dependiendo de la arteria o depende de cómo sea, la piel ya no crece, sino que se queda como hundida. Entonces los injertos que se hacen, en este caso en los seres humanos, como nosotras las personas, perdón, ahí no pueden utilizar piel de otra persona, sino que para que mi mano o mi brazo no se vea con ese agujero, deben sacar un pedazo de piel de alguna otra parte de mi cuerpo. Y esa piel lo sacan únicamente de la parte de atrás y la parte baja de la espalda. ¿Por qué lo sacan de ahí? En la parte baja de las caderas. ¿Por qué la sacan en la parte baja de las caderas, que conocidos como los cuadrantes de Balkin? Porque ahí es la zona donde hay más músculo o la zona donde hay más piel, más carne. Entonces sacan un pedazo de ahí, hacen una curación completamente siguiendo los pasos para luego colocarle esa piel aquí. Y esa piel logra unir o logra pegar donde el brazo queda con alguna pequeña cicatriz, pero el brazo sí recibe esa piel. Entonces, si nos damos cuenta que esos injertos no solo, o esos, en este caso, los experimentos que nosotros estamos viendo, no solo es con relación a las plantas, sino también a los injertos de la piel, de cabello y todos esos experimentos que se han hecho con la intención de unir un tipo de gen con otro tipo de gen, que da como resultado crear algo nuevo, algo diferente, una especie diferente en este caso. Y eso es lo que sucede. También en la actualidad, varios científicos ya están trabajando con los clones. Yo no sé si ustedes han escuchado o hayan visto, pero algunos científicos ya están trabajando con eso en otros países, utilizando genes humanas con otro tipo de gen químicamente para crear una persona en este caso, y como es mi clon, sería igual a mí, tomar parte de mi gen, parte de mi ADN, trabajarlo, procesarlo para crear un clon. Pero de eso vamos a hablar en la siguiente clase, que es el día viernes, para recordarles también que el día viernes no vamos a trabajar por medio de Zoom, sino por la entrega de notas. Vamos a trabajar por este medio, para que estén pendientes ahí con la clase. Ya nos falta poco con relación a este tema. Voy a indicarles cómo deben hacer la tarea o las actividades. Nos dice que debemos graficar las leyes de Mendel. Ustedes busquen aquí en el folleto que yo les proporcioné, encuentran el experimento de Mendel fenotipo, luego la interpretación del genotipo. El cuadro de abajo donde dice cuadro de Punnett, esa la dejan así, no la tocamos. Solo son estas dos, las que ustedes las deben representar en una hoja. Si no les es tan fácil ver ahí, pueden investigar en alguna otra imagen para trabajar. Luego debemos escribir de toda esta información sobre los injertos de los clones de diferentes temas con relación al experimento, con relación a la genética y a los experimentos de Mendel. Deben escribir un ensayo de 20 líneas
sobre los experimentos de Mendel. Ustedes pueden investigar más información. Yo aquí les di algunos ejemplos, pero existen mucho más que ustedes pueden investigar y buscar para que a través de ella hagan su ensayo. Bueno, es únicamente, les recuerdo que deben de reportar su asistencia para ir tomándolos en cuenta. Bueno, eso es únicamente. Nos vemos en la siguiente clase. Que Dios los bendiga a cada uno.